Y siendo que Él es nuestra identificación, entonces nosotros debemos estar identificados con Él al vivir para Él. Noten, Dios ha tenido un propósito triple en este gran misterio secreto. Dios, en su gran misterio secreto que tenía antes de que el mundo comenzara, tiene en eso un propósito triple. Y ahora, de lo que queremos hablar en esta mañana es cuál es ese propósito triple. ¿Ven? Ahora, yo creo con la ayuda de Dios, quien está presente, que Él nos lo mostrará. Ahora, si Él tenía este propósito triple, nosotros queremos averiguar lo que es este propósito triple. Lo primero fue en que Dios quería revelarse al pueblo. Él no podía hacerlo como el gran Jehová, Dios, quien abarcaba todo espacio, tiempo y eternidad. Él no podía. Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente, porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podría ese gran ser que nunca tuvo comienzo, que después de usted ir más allá del ciclo de cientos de billones y trillones de años luz por el espacio, y allá afuera, a lo infinito, a la eternidad, y una gran criatura que fue todo eso, y aún lo es? Pero lo que él quería hacer, él amaba el ser padre, porque él era padre. Y la única manera como él pudo expresarlo era viniendo a ser un hijo del hombre. Por eso es que Jesús continuamente decía el Hijo del Hombre. ¿Ven? Ellos no sabían de lo que estaba hablando, muchos de ellos. Pero ahora, ¿lo entienden ustedes? ¿Ven? Él quería expresarse a sí mismo. Ese fue uno de sus tres grandes propósitos. Era expresarse a sí mismo. Identificarse a sí mismo con seres humanos para revelarse a sí mismo en Cristo. Segundo, para tener preeminencia en su cuerpo de creyentes. Esa es su novia, para que él pudiera vivir en las personas. Ahora, él pudo hacerlo en Adán y Eva, pero el pecado los separó. Por tanto, ahora tenía que haber alguna manera de volver a recuperar eso. Vaya. Esto es rico para mí, el solo pensarlo, ¿ven? ¿Entienden cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué sencillamente no mantuvo a Adán y a Eva en su estado original? Entonces no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo. Pues él pudo haber sido un padre allá, es cierto, pero él también es un salvador. Usted dice, ¿cómo sabe usted que lo era? Él lo es porque yo he tenido la experiencia. ¿Ven? ¿Ven? Él es salvador. Y él tenía que expresarlo. ¿Y cómo podía hacerlo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser sanador? Solo por medio de Cristo. ¿Ven? Todas las cosas terminan en esa única persona, Jesucristo. Oh, vaya. Cuando pienso en eso, yo solo veo las denominaciones pasar de la escena y todo lo demás desaparece. Cuando veo al gran propósito de Dios revelándose, teniendo primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo, la plenitud de la deidad corporal. Y después, para traer esa plenitud de la deidad corporal a una gente donde él pudiera tener la preeminencia, el mando, el liderazgo. Otra más, una noche, si no consiguieron la cinta, yo prediqué una noche sobre un prisionero de Jesucristo, Pablo, un prisionero. ¿Ven? Cuando Dios logra que usted sea su prisionero, entonces usted solo puede hacer lo que el Espíritu le dice que haga. Pablo, con todo su gran intelecto, enseñó, él fue instruido por Gamaliel para ser un gran sacerdote o rabino algún día. Y él tenía grandes ambiciones. Intelectualmente él era un gran hombre, una gran autoridad, un gran hombre en la nación. Pero él tuvo que sacrificar todo eso, ¿ven? Para llegar a ser parte de la palabra, para expresar a Jesucristo. Él sabía lo que era decir. Él tuvo la noción de ir a un lugar donde algunos hermanos le habían llamado, pero a él le fue prohibido por el Espíritu hacer su propia voluntad. Oh, sí, si la gente, a un medio espiritual, pudiera captar eso. ¿Ven? A él le era prohibido hacer su propia voluntad. Él solo podía, el Espíritu me lo prohibió. ¿Ven?
Él era un prisionero de Cristo. Entonces un día esta divina, la cual él sabía, Pablo sabía que tenía la potestad de expulsar a ese diablo, pero él solo podía hacerlo siempre y cuando fuese la voluntad de Dios. Día tras día ya lo seguía, clamando tras él, pero un día el Espíritu le dio el permiso. Entonces él la reprendió, el Espíritu que estaba en ella. ¿Ven? Él sabía lo que era ser prisionero. Moisés, su intelecto, tuvo que perderlo para así poder encontrar a Cristo, para ser prisionero. Luego, cuando Dios le había sacado el mundo a golpes y todo lo de hombre poderoso que tenía, cuando se paró en la presencia de esa columna de fuego aquel día, se quedó mudo. Él ni siquiera ni pudo hablar. Dijo él, Dios entonces tuvo un prisionero. ¿Ven? Usted no lo intente con su propia búsqueda. Luego Dios tuvo que investir a este hombre o dotarle con poder, suficiente para que él pudiera allá. Le dijo, Señor, le dije a Faraón lo que dijiste y él no lo quiso hacer. Le dijo, entonces toma esta, tu vara. Dios hablando. Esa es la palabra de Dios. Ve allá y apúntala hacia el este y llama a las moscas. Y moscas vinieron a creación, porque él tenía un prisionero que Faraón no podía sobornar con nada. Nadie más podía desviarlo a ningún lado. Él era un prisionero por completo en las cadenas de la palabra de Dios, atado solamente por así dice el Señor. Oh, si Dios pudiera conseguir prisioneros así. Ahora, allí es cuando él puede expresar la preeminencia. ¿Ven ustedes? Él tiene al hombre o la persona para que así él solo conozca a Cristo. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Muy bien. Eso es lo segundo. Primero, para expresarse a sí mismo plenamente, Dios en Cristo. Segundo, para tener la preeminencia por esto en su iglesia, la cual es su cuerpo, la novia, hasta que él pueda tener la preeminencia para expresarse a sí mismo a través de ellos. Bien. Y tercero, para restaurar el reino a su posición de vida, que cayó a raíz del pecado del primer Adán. De nuevo a cuando él caminaba en el fresco de la tarde con su gente, hablaba con ellos, tenía compañerismo con ellos. Y ahora el pecado y la muerte los habían separado a ellos de su presencia y de toda su expresión. ¿Lo leen ustedes? Antes de la fundación del mundo, para expresar todos sus atributos, lo que él era. Por consiguiente, si algún trinitario aquí se diera solo un minuto, usted podría ver que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses. Son tres atributos del mismo Dios. ¿Ven? Es su expresión. Padre, él lo era y quiso ser padre. Él fue padre. Él fue hijo. Y él es el Espíritu Santo. Y el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Espíritu. ¿No lo ven? ¿No entienden? No son tres dioses. El diablo les ha dicho esas cosas para convertirlos en idólatras, ¿ven? Es un solo Dios, expresado en tres atributos. Para ser Padre, para ser Salvador, para ser Hijo, para ser sanado, ¿ven? Son sus expresiones.